Mi padre vino como todos los árabes, disparando de la guerra. Vino en 1901 a Buenos Aires. Y al llegar a Buenos Aires tenía otro paisano que habían venido antes de él. Y le enseñaron a marcar chifle, con un carrito, y iba a la calle Reconquista a comprar y vendía baratijas de 20. Y así, ahorrando mucho, evitando el tranvía 5 o 10 centavos, juntó 500 pesos. Y 500 pesos, los otros dos de la colectividad, juntaron 500 pesos cada uno y formaron una sociedad y un negocio. La ciudad de Buenos Aires era una ciudad que estaba creciendo aceleradamente, que tenía ya, digamos, características de metrópoli. Se estaban construyendo grandes obras públicas, muchos edificios de todo tipo. Era una ciudad también con un desarrollo industrial importante ya para 1904 y con gran parte de la industria argentina concentrada todavía dentro de la ciudad de Buenos Aires o en los límites de la ciudad de Buenos Aires. La Argentina fue el país que entre 1875 y 1914 más creció en el mundo. Era un país que además no tenía restricciones a la inmigración. En ese negocio de 500 pesos cada uno de Pergamino fue a hacerle una compra allá. Y después pasó un tiempo y no le pagaba, no venía a pagar. Y los socios lo mandan a mi padre a cobrar la deuda. Y mi padre vino a Pergamino, estuvo con este señor, y ese señor no tenía plata. Le dice, mire, yo le dejo el negocio, usted venda, saque lo que le debo y lo que sobra me lo da a mí. Como ahora, ¿no? Mi abuelo llega con las grandes oleadas de fines del siglo XVIII y se instala acá en Pergamino a principios de 1900, 1905. Y después pasó un año y le iba bien así, y le gustó Pergamino a mi papá. Y le dijo a los socios que cuando fue a Buenos Aires, dice, bueno, haz una cosa, vos quedate con Pergamino, nosotros nos quedamos con esto de Buenos Aires y arreglar. Y así se quedó en Pergamino. Mi abuelo era muy joven, o sea, ellos venían de muy corta edad, tenían la necesidad de salir y venir a buscar un nuevo horizonte. Y como también sucede, históricamente ha sido siempre así en esta colectividad árabe, llega un momento en que el hombre tenía que casarse. Y es así que aparece mi abuela en este relato. Mi abuelo en realidad venía para casarse con otro paisano, pero pareciera ser que lo flechó mi abuelo, ella le dijo que no al otro, que se quedó con las manos vacías, y aparece entonces mi abuelo como el galán de turno desposando a mi abuela. Mi abuela era una mujer extraordinaria, lo fue desde el momento que la conocí hasta que falleció, y también lo fue en toda su vida. Ya a los 20 años tenía 2 hijos, llegó a tener 11, sobrevivió a 3, crió a 2 más. Su familia y su amor por todos los hijos y los nietos fue inconmensurable. No es una circunstancia que es atribuible exclusivamente a los árabes. Las mujeres de aquella época, las mujeres de la inmigración, del esfuerzo, del trabajo, en general eran todas así. La década de 1920 es una década un poco complicada a nivel internacional, porque es una década en la cual se sale, digamos, de la gran crisis que genera la Primera Guerra Mundial. Todavía a principios de la década del 20 hay una crisis internacional muy breve pero aguda en 1921. Y poco a poco se va restableciendo la economía mundial, y sobre todo en la segunda mitad de la década, hasta el año 1928-29, hay mucha prosperidad. Mi abuelo empezó a crecer mucho, su negocio comenzó a crecer. ¿Y por qué crecía? Crecía porque Pergamino es una zona que está inserta en un campo riquísimo. O sea, tenemos una actividad ganadera y fundamentalmente agrícola que implicaba recibir 2 veces por año a una gran cantidad de obreros golondrinas que venían de Santiago del Estero, de Tucumán y de las diversas provincias del norte de Pergamino.
Es decir, Pergamino 2 veces al año recibía un flujo de dinero enorme que se volcaba a los servicios y que se volcaba al comercio. Ayudaba mucho a la fabricación a aquellos árabes que venían de tan lejos y vendían ropa en el campo, donde con una jardinera y un caballo llevaban atados de ropa, atados con cinturones gruesos de cuero, y iban ofertando la mercadería, iban llevando la producción de la fábrica hacia el campo. Entonces a esta gente se le denominaba en términos árabes kashish. La gente le brindaba su mesa y también un lugar para dormir, porque los viajes solían recorrer entre 20 y 30 días en dar la vuelta desde que salían de mi casa, mi papá en ese caso, hasta que volvía. Ellos, a pesar de que llevaban la producción de fábrica, camisas, pantalones, sacos, bombachas y todo ese tipo de prendas para el campo, también solían llevar perfumes, jabones. Era tal la cantidad de mercadería que llevaban que a mi padre, Alfredo Hernán, le decía Gatti Chávez ambulante. Y era cierto. En aquel tiempo se trabajaba mucha hora, ¿no? El negocio abría a las 7 de la mañana y se cerraba a las 9 de la noche. Justo cuando salía el tren a Buenos Aires a las 7 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. Nosotros mi padre esperaba a la gente que venía del tren a ver si entraba algún cliente. Era difícil. Por supuesto que todo el crecimiento fue acompañado de un enorme sacrificio. Sacrificio que no solamente hicieron mis abuelos, sino mis tíos mayores. Inclusive mis 2 tías que le seguían en la escala eran las encargadas de poner en marcha la casa. Esto es, mientras las mujeres tenían un trabajo relacionado con la casa, los dos hermanos, los 2 hijos mayores, trabajaban en la fabricación. Para que ellos trabajaran más cómodos en la mesa de corte, como no llegaban porque eran muy chicos, tenían que ponerles unos cajones de cerveza, unos cajones de gaseosa para que ellos hicieran las veces de una tarima y de esa manera trabajar mucho más cómodo y hacer un trabajo mucho más eficaz. Yo era muy aficionado me gustaba mucho el deporte. Iba al club gimnasia y miraba. Y un buen día dice el profesor Neyman, vamos a ir una delegación de Pergamino a Pilar. Y le digo, no, cuesta mucho eso. Y dice, mira, ir de vuelta 15 días ya, qué sé yo, no gasta menos de 50 pesos. Pero le digo, 50 pesos, ¿dónde lo sacamos? Y voy y le digo a mi padre todas estas cosas. Y mi padre me dijo una palabra que siempre me acordé. Hijo, no tenemos los 50, pero lo vamos a buscar. Porque si vos seguís al lado mío, va a ser un tendero más, un malcachifle más. En cambio, ahí podés aprender alguna cosa nueva para traer. Y yo estando mirando muchachos que jugaban al tenis, a dos ellos jugaban tenis, y por ahí se le ocurrió a uno hablar con el otro, que era medio castellano, medio inglés, de que había salido una cosa en Inglaterra que evitaba el encogimiento de la tela, un proceso químico. Y a mí me quedó en la cabeza eso. Cuando vine a Pergamino tomé una tela de mi padre del negocio y lo puse en la batera de mi madre, y después vino un tal Irizar, que eran 5 hermanos. Eran altos, muchacho alto y delgado. Bueno, le hice un pantalón a este muchacho Irizar, y cuando vino dice, no, yo le digo, tenés que llevar este pantalón. No, ¿cómo voy a llevar esto? Dame uno más grande, dice, porque cuando lo laves se va a escuchar. Llévalo y después me decís lo que. Lo llevó cuando vino, dice, quería para los 5 hermanos. Y le hice uno más y llamamos a un tal Bossi, que se la daba de artista, qué sé yo, Pergamino. Y le hizo una negrita con una batea que lavaba, ropa lavada, nada, con un paso.
Y mi hermano leía algunos diarios inglés, qué sé yo, de vez en cuando, ¿no? Leía algún diario que no sé dónde. Y vio un día Wall Street 11, Nueva York, Estados Unidos, y agarró y le dijo a vos, si pone esto, y pone hecho con un proceso químico traído de Estados Unidos, Wall Street 11, Nueva York, Estados Unidos. Y Wall Street 11 es el banco más importante del mundo. Sí, está en la puerta, ahí va. Todavía entré y me quería abrir la cuenta y todo. Una ventaja que tenían los inmigrantes era que tenían muchísima capacidad de ahorro. Nosotros éramos, en aquel tiempo, después fuimos 10 hermanos, era difícil para mi padre. Después vino, después de la guerra del 14, el 20 y pico, se fundió la mayoría de la gente. Estamos ya en la década del 30, donde se ha producido esta crisis fenomenal del sistema capitalista, donde se ha puesto en total cuestionamiento todo lo que significa un Estado liberal y un modelo agroexportador. Quiere decir que este Estado que dejaba funcionar al mercado libremente, en realidad no ha podido detener esta problemática, esta profunda crisis que se da en el 29. El Estado comienza a cerrar la importación, a poner trabas a través de impuestos, a través de permisos para ver qué es lo que se importaba. O sea, el Estado controla qué es lo que se importa. En realidad el modelo hegemónico en ese momento, hasta avanzada la década del 40, cuando entramos con el peronismo, sigue siendo este modelo agroexportador con esta clase hegemónica que es la clase de los grandes propietarios de tierra. La Segunda Guerra Mundial trajo aparejada el cierre de las importaciones, por lo tanto había la necesidad de realizar, producir bienes que la importación traía y que había que empezar a fabricar acá. Y entonces construyen un galpón en el fondo de la tienda que está en San Nicolás al 300. Y ahí encararon. Tuvieron la necesidad imperiosa de tener que seguir adelante y entonces encararon el negocio desde otro punto de vista. Es una larga mesa con 6 máquinas enfrentadas, tienen un motor en el medio que alimenta a las máquinas, no son más de 10 empleadas, pero lo importante de esto es porque tempranamente comienza esta forma de producción en taller. Nosotros fuimos los primeros y todos nos decían nosotros, si usted está en Buenos Aires progresa más. Cuando empezó la guerra del 40, ¿sí? No conseguíamos la tela para confeccionar, porque éramos de pergamino, porque a pergamino nos vendían. Y un día, mi hermano el mayor, que era más audaz, me dice, Alfredo, vení conmigo, vamos a ir a Grafa. Y vamos a Grafa y quería hablar con el director. Dice, ¿para qué lo quieren usted? Y nosotros queremos hablar con el director porque necesitamos 100.000 metros de griseta. 100.000 metros. Nosotros fabricamos 10.000 por mes, ¿cómo le vamos a vender 100? Pero vino el gerente general cuando vio que era un globo tan grande y no empezó a atender. Y le causó tanta risa al hombre porque debe ser, en cierto momento le dice a mi hermano, le dice, yo quiero 100.000 metros. Pero yo a usted no le dije en cuánto tiempo. ¿En cuánto tiempo? Ya en la década del 40, esto ha tenido toda una respuesta en cuanto a la demanda en la población que va a ser muy importante y entonces esto los mueve a ellos, o sea, los afirma en esta producción de la confección y van a alquilar un galpón en Alsina y San Nicolás,
Este sí ya es un galpón mucho más grande, porque acá pasamos a 80 operarias. Entonces, además, acá ya con maquinaria importante, se ha comprado maquinaria, alguna usada, otra, toda maquinaria importada. Y acá, entonces, además se hace un contrato para fabricar las prendas de trabajo ombú de grafa. Ellos buscaron nombres con una cierta sintonía inglesa e inventaron Anand Brothers. Y fíjense ustedes que el Brothers con los Anand no tiene nada que ver, porque si hay algo árabe, más árabe que Anand, es imposible. No buscaron Anand hermanos o los árabes de Pergamino, no, eligieron un nombre inglés que fue lo que de alguna manera les dio un gran espaldarazo en todas las marcas que ellos empezaron a trabajar. Sin ningún tipo de estudio ellos sabían dónde estaba el negocio, intuitivamente iban ahí. Se presentaban en esos momentos oportunidad de ampliar, entonces Anand decidió buscar un lugar amplio y se pensó en el Teatro Verdi. Yo nunca había entrado a ese lugar, fue cosa de que llegar y ver eso causaba cierta cosa que, no sé. Era cuestión de tomar las medidas y empezar. Así fue que empezaron las modificaciones, arreglar cosas, adaptarlo para las necesidades. Durante la guerra hay un gran crecimiento, un boom, crecimiento industrial. La Argentina tiene que autoabastecerse, pero además tiene una oportunidad única que es la exportación de bienes industriales. Y bueno, y esta es la situación en la que se encuentra la industria en 1945 cuando termina la guerra y en 1945 cuando se produce el 17 de octubre. ¿Por qué esto ayuda? Por un lado, el gobierno apuntalando el desarrollo industrial, pero además, acá lo fundamental es que el gobierno apunta al crecimiento del mercado interno. Acá hablamos de una ropa que tiene otra calidad, es para el momento del ocio, es para salir, es una ropa sport. Entonces, esta es la nueva demanda de camisas y de pantalones que va a caracterizar al diseño de la empresa Anand. Acá ya tienen todo una apoyatura desde el gobierno en cuanto a créditos, en cuanto a todo lo que hace facilidades para importación de maquinaria, que eso es muy importante. Ellos van a dar respuesta a una demanda en un momento que crece la industria y por lo tanto la ropa, digamos, toda la confección para la gente de trabajo va a tener demanda. Y esto es, entonces, esto justifica o explica el crecimiento de Anand en toda esta década del 40. Y después empezaron las crisis, o sea, la crisis del 49 fue muy importante porque marcó cómo la Argentina, a pesar de haberse industrializado, seguía teniendo una enorme dependencia de su exportación de bienes primarios. El segundo plan quinquenal va a plantear justamente la necesidad de avanzar en esos sectores. Estaba la oportunidad del Far West, que fue un vaquero, uno de los primeros vaqueros que le dio ese empuje tan grande a
la fábrica. Para sentir el nuevo empuje de la juventud. Y siempre está a la vanguardia con la novedad. Póngase usted el nuevo vaquero. Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, 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 nuevo vaquero Far West. El peronismo tiene una etapa muy difícil, te digo, del 49 al 53, y ya en el 53-54 la economía empieza a reactivarse, y cuando se produce la revolución del 55 la economía estaba bien, o sea, el problema fue más político que económico, ¿no? A partir del 57 debe haber sido, ya habían empezado a construir la planta nueva. Esto ya parecía chico ya, así que hubo que ponerse en campaña a hacer otra cosa, que llegamos a hacer lo que fue, mejor dicho, un edificio bastante fabuloso. Venía gente acá enfrente, a la vereda enfrente, a esperarlo a la madrugada para llevarse 5 o 6 vaqueros. La Rioja, Salta, de todo el país. Se los llevaban sin planchar, sin terminaves. Era impresionante, impresionante. Nosotros llegamos a confeccionar 5.000 prendas por día en Far West y más 2.000 camisas Manhattan por día. Anán de Pergamino tuvo dos factores extraordinarios desde el punto de vista de lo que era la empresa en relación con sus trabajadores. No tuvo nunca un conflicto gremial laboral, ninguna medida de fuerza en contra. Y por sobre todas las cosas logró las mejores remuneraciones en las épocas en donde había mucho crecimiento y muy buena rentabilidad para las trabajadoras. Esto de esa época, de oro de esa época, todas las esclavas con los dijes más lindos que vos podías tener, que hoy lo ves todo de billutería, todo eso te lo podías comprar trabajando ahí, de oro. La gente no necesitaba mucho en aquel tiempo. Podían esto de Urquiza, se compraba un auto para venir a Pergamino. Yo cuando hice todas las casas estas, para conseguir quien quería la casa, tuve que luchar. Yo a muchos les di que no eran empleados de acá porque no me lo pedían, porque se podían hacer una casa. Mi emoción de que vuelva a aparecer algo así, como lo que vivimos nosotros en general, con todas mis compañeras y como... Ese es mi sueño. Pergamino, nos fuimos a otra parte porque no conseguíamos empleados. Nosotros teníamos todo alrededor de Pergamino, todos los pueblos de alrededor de Pergamino, buscamos empleados. ¿Cuántas veces me vinieron estas pitucas de la sociedad? Decía Alfredo, no tomes tanta, que no tenemos chicas. Yo vivía de la estación todavía para allá, como 10 cuadras, todo barro y sin luz. No era fácil. Comía, o me lavaba, o me bañaba, dormía un cachito, ya a las 5 estaba corriendo el tren de nuevo. Y eso que los guardas salían al medio de la calle a ver si venían las chicas de ellos. Nosotros, era una maratón. Correr ese tren. Y amén de eso, yo trabajaba en el 8º piso. Cuando no había ascensor, había que... 8 pisos había que subir. Ponerte el uniforme y darle a la producción. Una cosa muy muy importante es que el frondicismo va a favorecer la importación de bienes de capital. Las empresas que querían equiparse tenían muchas dificultades, compraban maquinaria de segunda mano, etc., ¿no? Y Frondizi permite la libre importación de bienes de capital. Y va a haber así un gran boom de la industria en el periodo, digamos, 59, 60, 61, sobre todo, digamos, impulsada por la inversión extranjera
pero también por toda la modernización de empresas locales que importan maquinaria. Y en ese tiempo yo recuerdo bien que se compró un equipo autómata para la camisa Manhattan, y bueno, antes de que el equipo viniera, fue gente, o sea, de ANAN, empleados de ANAN, fueron a capacitarse a Alemania. Nosotros tuvimos la idea de mandar a todo afuera. Todo como Cel Encina, todo esto, todos fueron a Italia, a Francia, a Japón, y traíamos lo mejor de allá también. Viajé a casi medio mundo, recorriendo, buscando los lugares ya donde se empleaban esas maquinarias que son las necesarias para ese trabajo. Yo atendía todo lo relacionado con fábrica. Todo, no sabía de contabilidad, yo nunca había entrado a un banco. Por el ruido de la máquina sabía la producción. Y yo le digo, che, anda bien el piso anda bien, anda bien. Y me contó de que cuando yo estaba arriba hacían un toque, una señal, una señal que yo venía bajando. Y las máquinas paradas, que no estaban trabajando, la poníamos, y yo sentía el ruido, digo, siempre estaba bien, lo quise matar durante 25 años, me contó, nunca me di cuenta. A veces pasaba don Alfredo, cuando abría la puerta del 5º piso y lo veíamos, estábamos todas trabajando a full, pero se hacía la cantidad porque luchábamos para tener el premio a su vez, quincenalmente, que era lindo. En este proceso de la década del 60, el gobierno de Ilia, que va del 63 al 66, es un proceso de crecimiento económico y de estabilidad económica, lo que hace también que el poder adquisitivo de la gente se vea incrementado, porque además está esta ley del sueldo mínimo vital y móvil. O sea, va acompañando este proceso de, primero, una prenda que se instala en el gusto de la gente, y segundo, hay capacidad para adquirirlo, lo cual hace que realmente sea un momento de enorme crecimiento. En cierto momento manejábamos 4.600 empleados. Tuvimos 12 fábricas, entre 60 y pico por ahí. Fue la mejor época para nosotros, ¿no? Ilia era medio tortuga, que le decía, ¿no? Sí. Pero tenía una condición muy especial, Ilia. Dejaba a trabajar. Acá se hacía la camisa Manhattan, el Farbué, la línea de ombú. Después, aparte, para licitaciones, para el ferrocarril, el ejército, aerolíneas argentinas. La empresa ANAN de Pergamino fue generadora de empleo, de fuentes de empleo, de inserción de la mujer como ninguna otra en el norte de la provincia de Buenos Aires. Empecé a trabajar en la ANAN cuando salí de la escuela secundaria en el año 1965, directamente al 7º piso. Yo tenía una amiga que, como cosía, yo había ido a aprender costura, cosía por Beatriz Gardo. Entonces fui a llevarle una remera que le había hecho y ella me dijo, yo le pregunté, ¿podía entrar a trabajar en ANAN? Y me dice, bueno, espera un poquito, y a la tarde empecé. ANAN era todo, o sea, era lo más. Y fui, pensando que me iba a anotar y que me iban a tomar, no sé, a lo mejor dentro de 15 días, como le decían a todo el mundo. En ese momento necesitaban aprendizas. Entonces me dice, bueno, bajó el jefe de personal, me anotó la chica de recepción y al día siguiente comencé a trabajar.
A mí Anán me cuidó mucho, mucho. Nos pagaban pasaje para ir a trabajar. Viajábamos en tren. Era correr los trenes todos los días. Y después nos bajábamos ya en la estación de tren, que llegábamos siempre tarde al trabajo. Y de ahí teníamos que correr las otras 10 cuadras para Anán. Yo no entré sabiendo a trabajar en taller. Yo salí de una experiencia de modista, porque yo salí de una escuela. Y también un poco buscaban eso, porque buscaban la prolijidad también. Eso era muy importante, la prolijidad para ellos. Era producción y calidad. Para mí era todo bien, nunca tuve maltrato. Si no llegaba a la producción, por ahí primero hablabas con el jefe de piso y después te pasaban a hablar con el jefe de personal. ¿Por qué no llegabas a la producción? Otra de la producción. No hacían la producción, te mandaban al cuarto piso. Hablar con el gerente. ¿Cómo le decíamos? Te van a dar el café. Le decíamos, te van a dar el café. Porque vamos al cuarto piso. Pero no era nada eso. No le hacía mal a nadie eso. Un poquito de café no viene mal de vez en cuando. Un retito, quiero decir. Y no se podía caminar la cantidad de prendas que se hacía. Era impresionante, todo lleno de mercadería. En lo que significaban las plantas de Pergamino, Arrecifes y Junín, logró emplear a 2.000 obreras. Comencé haciendo rueditos de bolsillo, después la encargada pensó que yo estaba para más, me preguntó si quería trabajar con dobladilladores, y sí, comencé a trabajar con dobladilladores y me especialicé en la boca del bolsillo, era jean, todo jean. Comencé trabajando en Anán, una fábrica, en el año 1970, no entendía nada de costura. Me enseñaron. Al ascender tenía más ingresos y al tener más ingresos podía presupuestar, podía tener un horizonte familiar distinto, podía programar hasta el matrimonio, meterse en un crédito para una vivienda, pagarle al albañil para que se haga la casa de a poquito. Bueno, todo eso generó la empresa Anán de Pergamino. Llegó a tener 33 tiendas propias en localidades como San Nicolás, Rosario, Corrientes, o si no para el lado de Río Cuarto, Villa Mercedes, San Luis, en Mendoza, después pudo tener en Junín, en Chivilcoy, 25 de Mayo, Azul, Olavarría, Tandil, Balcarce, Mar del Plata. Se despachaba vía ferrocarril, vía Buenos Aires, salía el camión de Anán todos los días, y allá como salían para todas las provincias, los transportes, teníamos el depósito en la cancha de Huracán abajo. Después por el transporte Couto, que salía todos los días a Buenos Aires, el semi salía completo todos los días. Lo hacíamos en fardo, se compraba alpillera, primero se hacía un paquete con papel, todo después con la alpillera que se cosía y se pintaban las costuras para que no la abrieran y te robaran. El ferrocarril lo llenamos de fardo, la terminal llenábamos de caja. Era impresionante. Me acuerdo que era el momento de que era la buena venta y nos quedábamos sin mercadería y teníamos que esperar que el camión que iba de Pergamino a llevar la producción a la fábrica de San Luis nos llevaba la mercadería para vender en la tienda. Y el público mismo que ya nos conocía decía, no vino el camión con la mercadería. Y era un momento lindo. Uno, aparte de la amistad que va haciendo con el cliente, con el personal de la fábrica, que eran como 250 empleados que hubo en San Luis, era muy lindo eso. Cada vez que cobraba una obrera, las obreras de Anán, se producía un movimiento en el comercio, en la zona céntrica de la ciudad, en las tiendas, y a tal punto que los que no tenían nada que ver con esta actividad tenían que esperar turno hasta que los atendieran porque decían, cobraron las chicas de Anán, cobraron las chicas de Anán. Entonces prácticamente invadían todo lo que era el comercio. Bueno, cuando cobrábamos a la Marcelita, a la vuelta. Y bueno, y todos los negocios, las pizzerías, todo se llenaban, la Marcelita principalmente, porque era justo a la vuelta. Fedra, también que era otro negocio que se llenaba.
en ese momento. Si cobrábamos un día sábado, no quedaba un negocio con prenda, con mercadería, en toda la peatonal que era San Nicolás en esa época. La Reina, Bettina, la Suiza, la Cedería de Domingo, Campal. No quedaba. Era eso espantoso lo que la plata que dejábamos. Y sí, salíamos de ahí a pagar cuentas o a comprar. Nos fiaban, pero sin garantía, porque trabajábamos en lo demás. También eso era una garantía, trabajar en Lonan. La empresa ANAN de Pergamino fue escuela confeccionista en el país. O sea, era empresa escuela, capacitaba en el oficio. Sí, mi experiencia en esto me dio en tantos años poder estar preparado para poder enseñar a muchas personas. Aprendí un muy buen oficio. Me hizo aprender a trabajar, aprender a respetar, aprender a cumplir, que eso es lo que necesita la gente hoy en el día. Aprendimos todo, a valorar el trabajo también. Yo aprendí el oficio, que después me sirvió a lo largo de los años hasta los que tengo hoy. Teníamos escuela primaria, el que no había terminado la escuela la podía terminar acá, todo pago por la empresa. Teníamos proveeduría para el personal. Después había una escuela, también máquinas para enseñarle a las chicas, no como ahora, viste, que si no sabes no te toman. Ana lo tomaba igual, le enseñaba. Me acuerdo que la primera vez que apreté el pedal, salió la tela que no te podías imaginar. Tenía un susto, tenía que salir corriendo. Le enseñaba y el primer día que te estaba enseñando hasta te pagaban. Al tener esa especie de plataforma de capacitación de la obrera, lo que quería era una obrera profesionalizada. Tenía estipulada más o menos una cantidad de prendas, por ejemplo, tener 100 prendas por hora, suponte. Tenía 100 prendas por hora. Y vos pasabas las 100 prendas por hora y eso era premio. Trabajaba media hora de más y te pagaban hora extra. No era una cosa que me quedo, no, vos te pidieron que trabajé media hora de más y esa hora te la pagaban, nunca jamás te dejaron de pagar. En esa época había que ayudar a los padres, uno andaba de novio, se tenía que casar y con el premio compraban lo de Campal cosas, las pagaba, y no es igual que ahora. Época linda, para mí fueron épocas lindas. Ellos hicieron el club EFA, allá a la salida y allá íbamos todas, las que queríamos íbamos todas a bañarnos, a jugar, a pasear, todas allá enfrente del barrio obrero. Estaba ahora me acuerdo del club, el club EFA era. Trabajé del 51 hasta el 61, estuve 10 años y teníamos una jefa de equipo bastante brava, no nos dejaba ni respirar. Chica el premio, así que bueno, pero así rendíamos. Y yo cuando estaba atrasada, que por ahí no tenía ganas de coser o iba lerda, al otro día me iba a las 5 de la mañana y esperar en la puerta que abriera. Entré de 17 años en el año 57 y trabajé hasta el año 64. Bueno, como dicen mis compañeras, fueron buenos nuestros patrones, no había nada, pero eran muy rectos. Yo me acuerdo cuando controlaban las puntadas por minuto. Por eso ahí tenía que salir bien o bien el trabajo, no podía salir mal. El premio que sacaba, yo sacaba un premio que era más que el sueldo. Para la época el premio, yo era muy chica, era soltera, me alcanzaba, tenía 15 años, o sea, para mí era buen dinero. Trabajábamos más y más premios teníamos, era lindo eso. Cuando nos sentábamos a coser, cosíamos porque no se podía decir una palabra. Cuando se ponía don Anán, el papá, al lado de las máquinas, yo cosía y cantaba, en la máquina cantando, y él se ponía rojo de los nervios. A cantar hay Colón, me decía, a cantar hay Colón.
Y ahí estábamos, pero era lindo porque trabajábamos mucho, pero disfrutábamos también. Cada tanto yo sueño esa época. Sueño esa época. Me veo con el uniforme, me veo trabajando y pasaron un montón de años. Pero sueño esa época porque yo la pasé muy bien. Antonio Anán siempre estaba en Buenos Aires y tenían amigos artistas. Y era muy amigo de Antonio Tormo. No sé si ustedes se acuerdan. Y vino con Antonio Tormo y se subió arriba del palco y nos cantó a todas. Todas paramos las máquinas porque la traía Antonio. La publicidad se hacía en todas las emisoras de la Argentina. Vos prendías radio, andaban de pergamino. Iba por la ruta, los carteles andaban de pergamino. Compraba una revista, El Gráfico, cualquier revista deportiva que comprara, la hoja, propaganda andaban de pergamino. Póngase usted el nuevo vaquero. Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, 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 nuevo vaquero Far West. Ellos tuvieron una perspicacia especial. Toda su conducta estuvo naturalmente inclinada hacia el marketing, a ver qué es lo que podían hacer para vender mejor, para llegar de la mejor manera posible al público consumidor. Y tuvieron a un hombre que realmente les abrió las puertas y los condujo, que fue Luis Elías Ojit. Él los llevó de la mano al fabuloso mundo del turismo carretera. Decir Anán de Pergamino era un sinónimo del TC. El TC tenía relación como lo tenía Isaura, Elizabeth, toda esa gente cosechadora gema en ese momento, como ahora son sponsor o Taberniti o los Jack o todas las empresas Movistar que buscan la promoción de sus productos en una categoría que es la categoría número 1 de nuestro país, y es el River y Boca, o el Boca River, como quieran nombrar primero cualquiera de los dos, que son la pasión de todo un país. Anán de Pergamino acertó en la estrategia publicitaria porque era ropa de trabajo la que le interesaba meter en el mercado, pero también ropa sport, en ser uno de los avisadores económicamente más poderosos en las transmisiones de automovilismo. El avión iba siguiendo las carreras y iba tomando los tiempos parciales, y ese avión era auspiciado por Anán de Pergamino. Por lo tanto, cada vez que el avión hacía su aparición en el aire, decía, este es el avión de Anán de Pergamino. Y Anán de Pergamino era el sponsor principal, no solamente los corredores, los gringos de Miliosi, de Trota, de Pairetti, del Chelo Risati, sino que era el sinónimo de Anán de Pergamino, de las carreras de Pergamino. Nosotros lo que más queríamos como gente, como que nos visitamos y todo, era los Miliosi. Y Pairetti fue el primero. Me dijo Dante Miliosi, andaba lo Antonio, un tipo macanudo. Lo fui a ver a Antonio Anán. Antonio, yo soy nuevito, usted no me conoce, pero soy de la zona. Y me dice, con mucho gusto, pibe, te voy a dar una mano. Como ellos se portaban tan bien conmigo, yo iba donde me llamaban. Y mirá lo que me pasó con Antonio. Año 63, yo gané el Gran Premio, que terminó en Arrecife. De Cosquín, 800 kilómetros de Arrecife, largué con 8 minutos de diferencia. Llegué a Pergamino 1 minuto, y antes los aviones podían venir al lado nuestro. Y me hacían señas y me ponían carteles por la ventanilla. Y yo, como conocía eso, que eran mis pagos, conocía eso como palma de la mano. Cuando doblo en Pergamino, en la ESO, que en ese momento estaba Trota, Antonio Anán en el medio de la ruta con un cartel que me hacía así, el cartel me ponía primero. Bueno, créanme que tuve que frenar, esquivarlo, si no lo tiraba, sabe Dios a dónde. Recuerdan ustedes que tenía poca vista, tenía unos anteojos gruesos y pobre Antonio, qué entusiasmo tenía. Cuando inauguramos la fábrica de Tucumán, alquilamos un 747 de 160 personas. Terminamos la planta en el 69, un año, teníamos una planta pero modelo,
modelo de calidad de servicios. La planta de Fabuloso de Tucumán era una de las más grandes de Sudamérica y contaba con una superficie de 12.000 metros cubiertos, y lo llamativo de ella que había sido diseñada para que la cobertura mayor no tenga columna. El confort que tenía la planta para trabajar realmente era admirable, porque contaba con unos equipos enormes de frío-calor, la cual mediaba una temperatura entre 22 y 23 grados de todo el año. Las oficinas tenían tapices, jardines de invierno, que realmente lo que era obra civil era una maravilla. Y eso, bueno, duró hasta que empezó a entrar lo importado. El 24 de marzo de 1976, la Argentina sufrió el más sangriento ataque contra su vapuleada democracia. Los militares confabulados contra el pueblo, además de hacer desaparecer 30.000 seres humanos, llevaron al país al borde de la guerra con Chile y más tarde se embarcaron en la aventura de Malvinas, donde cientos de muchachitos argentinos encontraron la muerte sin gloria. Destruyeron la economía, endeudaron al país como nunca en la historia y arrojaron a la marginalidad a millones de personas. La cúpula militar y los civiles que la apoyaron, responsables del desastre, permitieron que las políticas neoliberales implantadas por Martínez de Hoz fundieran a miles de empresas argentinas, provocando hambre y desocupación. No se equivocaron con sus decisiones. Al contrario, fueron todo un éxito para ellos. Sabían muy bien lo que hacían. El proceso de achicamiento fueron 2 años muy feos para nosotros, para los empleados, porque veíamos que este era un monstruo y no se podía mantener. Se imagina que éramos muchos empleados y cada vez se venía menos. Acá al lado no quiero ir, ni quiero ni pasar a ver. Éramos una familia grande y éramos muy unidos y cada uno jugaba con la camiseta de ANA. Esto lo defendía como si fuéramos de nosotros. ¿Te imaginas que éramos 900 personas, 1000 personas? Yo tengo la ficha guardada acá, pasamos 5000 personas por esta empresa. Era lo más grande que había en Pergamino. Fueron años muy bravos. Y uno que ha estado años ahí dando todo, como quien dice, porque era la vida de uno en esos tiempos. Y ya ver que eso se termina, no sé qué pensar para el futuro. No sé. Hemos visto pasar mucha gente, mucha. ¿Te imaginas? Ver los camiones que salían a cada rato, las chatas con mercadería, salíamos en 2 turnos, las veredas llenas de gente. A las 5 de la mañana ya estaba la calle Mercedes llena de gente. Hay mucha gente que sufrió mucho, porque lo quería.